Hola, somos Pau y Juan de Tu Bar con Propósito. Y hoy venimos a traerte la lección del día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo 11, del 20 al 24. En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros. Por no haberse arrepentido, les decía: ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubiera realizado los milagros que en ti se han hecho, quizás estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, a mí lo que me llama la atención de este evangelio es que me parece fuerte. ¿Y fuerte por qué? Porque siempre estamos como acostumbrados a escuchar a Dios solamente como un Dios de amor, como un Dios de paz, como un Dios de paciencia, de misericordia infinita. Y ojo, todo esto es totalmente cierto. El Señor es amor, de hecho la palabra dice Dios es amor. Pero también me impresiona cómo el Señor es justicia. Y a nosotros creo que nos pasa muchas veces en la vida, bueno, por lo menos a mí me pasa, que cuando tenemos una dificultad o estamos pasando por un momento difícil, pues nos falta fe y digamos que como que lo que debemos de pedirle es fortaleza al Señor. Pero luego cuando ya pasa, y bueno, y sentimos que el mundo se va a acabar, pero ya luego cuando pasa ese momento duro, yo lo digo como que Dios me da como una cachetada, como diciéndome, viste que yo siempre lo hago, viste que yo siempre te puedo sacar de la dificultad más grande que tú tengas. Y a veces les confieso que me da hasta un poquito de pena con Dios, yo no sé si estará correcto, pero es como un Señor, o sea, tú siempre quieres lo mejor para mí, tú nunca me defraudas, tú nunca me olvidas, y aún así siempre caigo en como en falta de fe, como en falta de confianza en Dios. Entonces, ver cómo el Señor siempre es justicia, como dije ahorita. Y fíjense que a nosotros, pues digamos, en educación de los hijos siempre nos enseñan, o nosotros pues compartimos el hecho de no comparar entre un hijo y otro. Eso pues es, digamos, dañino. Pero fíjense cómo Jesús lo hace aquí. Él compara las otras ciudades con la que en este momento está hablando, que es la que no está haciendo como la voluntad de Él, que es la que no está convirtiéndose o arrepintiéndose. Entonces vemos cómo Dios nos pide de una manera primero amorosa. Yo siento que esto ya es como esa siguiente etapa a la que Dios le toca recurrir, porque nosotros siempre decimos, Dios primero nos llama con lazos de amor. Él nos ala con lazos de amor, de paz, de tranquilidad, nos llama, por decirlo así, como a las buenas. Pero ya en últimas el Señor, cuando hemos sido tercos y no hemos acudido ni al primero, ni al segundo, ni al décimo, ni al centésimo llamado, a Él le toca empezarnos a apretar, porque claro, Él sabe que lo que nos espera después en el juicio, que ahí mismo lo dice, es aún peor. Entonces es como ese padre que dice, o sea, ven, tienes que venir porque esto es lo mejor para ti, porque es que esto es lo que te va a hacer bien. Entonces es cuando el Señor nos llama con ese, es así como, de la única manera como tú vas a voltear a mirarme, va a ser de este modo. Eso es lo que veo reflejado hoy en el Evangelio. Mira, amor, que en este Evangelio, pues de mi parte, de pronto que logro reflexionar, ahorita que estabas conversando, y es el hecho digamos, de la manera como el Señor nos va a juzgar o va a medirnos, sobre todo a las personas o a los católicos que hemos estado más cerca de Él o estamos más cerca de Él, los que tienen una vocación sacerdotal,
de pronto los que hemos experimentado algún tipo de milagro o realizamos algún tipo de servicio en Dios y hemos visto su obra, hemos visto cómo obra el Señor en esos corazones, en esas personas, cómo sana, cómo libera, ¿ya? Y aún así nos salimos del camino, aún así dejamos de creer en el Señor, aún así nos desviamos de la vocación que el Señor nos da a cada uno. De igual forma pasa a nivel personal, pero también a nivel como pareja. El Señor va a ser mucho más misericordioso con las personas que, digamos, no hayan vivido de cerca todo este tipo de acontecimientos, todo este tipo de milagros, todo este tipo de situaciones en las cuales Dios se nos pueda mostrar y decir, mira, yo existo, ya va a jugarnos más fuerte a los que sí lo hemos experimentado, va a jugarnos más fuerte a los que nos olvidamos que existe Dios, a que nos alejamos de la Eucaristía, nos alejamos de la comunión, del rosario, nos olvidamos de nuestras prácticas. Entonces el Señor nos muestra que va a ser mucho más riguroso con nosotros si lo conocemos y nos alejamos, que muchas veces si apenas lo estamos conociendo o apenas estamos llegando a los caminos del Señor. Entonces el llamado acá, digamos, de la lectura en este caso, es que nunca nos alejemos de Dios, que Dios sea siempre el centro, que Dios sea siempre el que nos guía en el camino, el que nos sostiene, y que lo evangelicemos y que eso sea lo que nosotros le podamos mostrar a los demás, para que seamos testimonios de Él, para que los demás pues también puedan llegar al camino del Señor. Sobre todo, amor, que como dices tú, al que más, o sea, la palabra dice que el que más se le da, más se le exige. Y tiene razón, porque fíjate que el Evangelio empieza diciendo, Jesús reprende a los que han visto, o sea, a esas ciudades que han visto sus milagros, que convivieron con Él, que todos los días lo veían predicar y hacer tantas proezas, tantas cosas maravillosas. Y es cierto que tú muchas veces dices como que a ellos, a los discípulos que estaban cerca, que lo vieron, que estuvieron todos los días con Él, que lo conocieron así frente a frente, les cuesta y dudan, cuanto más para nosotros. Por eso es que la fe es un don que debemos de pedir, y también es como un músculo. Entre más se ejercita y más pidamos esa fe, el Señor nos va a dar. Recordemos que tenemos que pedirle ese tipo de dones. Tengo fe, pero auméntala. Entonces, ese es nuestro mensaje de hoy. Y hasta aquí nuestra lección de hoy. Esperamos que haya tocado tu corazón, así como tocó el nuestro.